dar comienzo formalmente. Me voy a presentar. Mi nombre es Victoria Villa García, soy parte del equipo de Quilimo. Los voy a estar acompañando como moderadora en esta charla. Quilimo es una startup dedicada al monitoreo de riego en la agricultura intensiva y extensiva en varios países. Así que a partir de este espacio y como ya asesores de productores de riego, detectamos la necesidad de poder generar más capacitación y más conocimiento en torno al manejo hídrico, así que se creó la Academia de Riego en 2020, que tiene como finalidad de intercambiar conocimientos técnicos, también nutrirnos de todos los aportes que nos van haciendo los productores en torno al manejo hídrico, y asesores de referentes en la región, así que este espacio ya lleva en cantidad de webinars un total de 20, con más de 8.000 inscriptos en 2020, así que les queremos agradecer la participación, todos los que están del otro lado, y contarles que no es el único espacio, sino que también existen los que son los podcasts y los informes que colgamos en nuestra página web y en el canal de Spotify. Así que síganos para poder acceder a más contenido de la Academia de Riego. Les queremos mencionar que este espacio es posible gracias a la gente que nos acompañan como auspiciantes. Les cuento que nos acompaña para que pueda salir el día de hoy esta charla la Universidad Nacional de Salta, donde dicen presentes sus estudiantes de la carrera de Ingeniería de la Facultad de Ciencias Naturales. Agrocharlas, que es un conjunto de ingenieros de esta facultad que promueven estas charlas, no solamente de la Academia de Riego, sino muchos otros espacios para vincular el sector estudiantil con el privado. También nos acompañan dos empresas de comercialización e instalación de equipos de riego, que son MT Agro y SP Riego. MT Agro, que está en Cinzacate, Córdoba, Argentina, y SP Riego en Carué, Buenos Aires, Argentina. Nos acompaña EQF, es una empresa de Chile, desde Talca, dedicada al traslado de recursos hídricos y diseños de riego tecnificado, de sistemas hidráulicos y montaje. Ellos nos acompañan también en la organización. Nos acompañan en la difusión, particularmente el CREA, que es un consorcio regional de experimentación agrícola acá en Argentina, que con su red de asesores apoyan y colaboran en la difusión de estas charlas, como bien les dije, y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, que también nos promueven las convocatorias a estas charlas. Al último, y no menos importante, queremos mencionar a Circular Carbón, la gente de Circa, que hoy nos está acompañando de manera particular con sus oradores. Es una organización que fomenta la economía circular. Nos referimos a un uso eficiente de los recursos para la disminución del impacto ambiental, como, entre otras cosas, con el análisis del ciclo de vida, la huella de carbono, huella hídrica, gestión de residuos. Así que les voy a presentar a los oradores que van a estar del lado de Circular Carbón, dando la charla el día de hoy. En primer lugar, Gabriel Blesman, él es biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, hizo una especialización en ecología industrial en Barcelona, se dedicó a la investigación aplicada y consultoría, se especializa en huellas ambientales, análisis de ciclo de vida, huella hídrica, de carbono y economía circular en general. Él es mendocino y ahora actualmente vive en Barcelona, así que le agradecemos la participación. Allá son 5 horas de diferencia, son las 9 de la noche allá, así que muchísimas gracias por participar. También nos acompaña Andrés Cohen, ingeniero químico especializado en eficiencia energética también. Trabajó junto con Gabriel, trabajan juntos, son cofundadores de Circular Carbón, y están dedicados a la eficientización energética. También va a estar presentando ya hacia el cierre Jairo Trad, CEO y cofundador de Quilimo, junto con Rodrigo Tiseri y Juan Carlos Abdala. Él es ingeniero en computación, tiene una amplia trayectoria en el desarrollo de software y el desarrollo empresarial, que está desde Córdoba. Jairo desde Córdoba, Andrés Cohen desde Mendoza y Gabriel desde Barcelona. Realmente
es un deslocalizado completamente este webinar, así que bienvenidos, muchas gracias por estar desde el otro lado, chicos. Muchas gracias a vos, Vicky, y un placer poder compartir con ustedes. Buenísimo, ahora voy a presentarles lo que va a ser un poco la hoja de ruta para que sepa el público, que tenemos más de 100 conectados en este momento, de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar hablando dónde está el agua que no vemos. Un interrogante que va a empezar a desarrollar Gabriel, va a contar un poquito sobre lo que es la historia de huella hídrica, cuál es el análisis de ciclo de vida, en qué consiste, cuáles son los enfoques metodológicos, cuál es la metodología del Water Footprint Network y la metodología ISO 14046, cuáles son los alcances de estas dos metodologías, un caso de éxito que va a presentar a Andrés hacia el final de la charla y va a cerrar Jairo contando un poco cuál es la iniciativa de Quilimo con huella hídrica. Así que no les quito más tiempo, muchísimas gracias. Contanos, Gabriel, un poquito dónde está el agua que no vemos. ¿Dónde está el agua que no vemos? Es una buena pregunta. Y también nos gustaría preguntarnos cómo es posible que el promedio de consumo de agua de cada persona al año sea de 1.240.000 litros, siendo que sabemos que en muchos países hay una gran dependencia a necesidad de agua externa, como podría ser Kuwait, Malta o también Bahrein. ¿Y cómo puede ser que hay países que disponen de grandes cantidades de agua, como podría ser Brasil, y que son capaces de suministrar ese agua? ¿Qué es lo que nos hace reflexionar un poco esta imagen, ¿no? de esta gran diversidad de posibles necesidades, requerimientos o consumos de agua con respecto a los recursos, a los bienes que consumimos, a los productos que consumimos, como puede ser el chocolate, la carne, huevos, o etcétera? Se sabe, se empieza a conocer que cada producto, cada unidad, cada kilo de los diferentes procesos, productos, servicios o actividades consume grandes cantidades de agua. En este caso, por ejemplo, sabemos que gracias a la Water Footprint Network, que es la Asociación Internacional de Huella de Agua, un kilo de uva requiere o consume durante toda su vida útil, durante todo su ciclo de vida, unos 610 litros de agua, un kilo de durazno 450 y un kilo de tomate 214. Ahora, claro, nosotros nos preguntamos cómo puede ser que esto signifique un volumen tan grande de agua para productos tan concretos y que pesan poco, que tienen poco contenido de agua en su interior, digamos así. Vamos a hacer un poquito de historia para entender cómo puede ser que lleguemos a estos grandes volúmenes de agua con los datos que tenemos o que conocemos. Inicialmente, nosotros hablábamos de el punto de partida para conocer cuál es la huella de un producto en los años 90 sobre huella ecológica. ¿Cuál era el objetivo de la huella ecológica? Conocer qué cantidad de terreno o de superficie necesitamos para el desarrollo sostenible y en una población, en un grupo de individuos, en un producto, y qué necesite o que pueda absorber los desechos. Aquí se utilizaban los rendimientos primarios de cultivos, bosques, etcétera, de los diferentes sectores, y qué cantidad necesitábamos de tierra para soportar estas ciertas actividades. A partir de aquí, a finales de los años 90, pasamos a hablar de agua virtual. El agua virtual determina, de alguna manera, el agua incorporada en los productos agrícolas o en otros productos durante su ciclo de vida, y lo que metodológicamente promueve es entender el balance o la circulación que hay de recursos hídricos debido a las importaciones o a las exportaciones de algunos productos que pueden ser considerados caros en agua. Una vez pasamos este concepto de agua virtual al principio de los años 2000 al concepto de huella hídrica desarrollado por Hoextra, que es uno de los impulsores de esta metodología y de hecho de la Water Footprint Network, que permite cuantificar agua requerida por un consumidor, por un producto, por una empresa, por una región geográfica, etc. Y que se divide en agua azul, verde o gris.
cuenta 3 fases, que son la definición de objetivo y alcance, contabilidad y formulación de respuesta. A partir de aquí, 10 años más tarde, este mismo investigador y el responsable de esta idea y metodología complementa de alguna manera la metodología para incluir algunos aspectos económicos y sociales asociados o vinculados, relacionados con el uso del agua. Entonces, compara metodológicamente el agua superficial subterránea, el agua gris o la capacidad de asimilación de la contaminación de una cuenca y realiza la eficiencia, realiza la medición o la cuantificación de la eficiencia de los recursos. Hace relativamente poco, la Asociación Internacional de Estandarización, ISO, de sus siglas en inglés, acuña o define el término huella de agua, a partir del cual tiene como un objetivo, o como su objetivo preliminar, cuantificar impactos potenciales relacionados con el consumo del agua durante todo el ciclo de vida de un producto, considerando impactos en ecosistemas, salud humana y en los recursos. ¿Cómo hace? Incluye más fases en el proceso de medición. ¿Qué fases incluye? Por un lado, definición de objetivo y alcance, análisis de inventario, evaluación de impacto e interpretación. Y lo que hace es contemplarlo o incluirlo en la visión o el análisis de ciclo de vida, pudiendo hacerlo de forma integral, teniendo una huella ambiental, o de forma específica para los recursos hídricos. Y es por eso que lo que proponemos ahora es continuar entendiendo de qué se trata cuando hablamos de análisis de ciclo de vida. Un análisis de ciclo de vida es una herramienta metodológica estandarizada en una serie de familias ISO 14040 a 14044 que sirve para determinar y cuantificar el impacto ambiental o el potencial impacto de un producto, proceso, sistema, actividad o servicio durante todo el ciclo de vida, desde que extraemos la materia prima o los recursos hasta que los depositamos en un vertedero, entendiendo el efecto que tienen los procesos o las actividades de manera holística. ¿Cómo conceptualmente se define un análisis de ciclo de vida? Básicamente, un análisis de ciclo de vida, si lo simplificamos, es la suma de todas las entradas y salidas de materia y energía o residuos, productos, coproductos, emisiones o vertidos en cada una de las fases del ciclo de vida, como extracción, procesado, embalaje, uso, mantenimiento y fin de vida. Es por ello que necesitamos entender cuáles son las etapas de un ciclo de vida para poder empezar a contemplar el impacto ambiental que tienen, ya sea en todas las categorías o en todas las variables del ecosistema o específicamente en el agua. Entonces, un análisis de ciclo de vida o una huella ambiental y también una huella de carbono y una huella hídrica podrían contemplarse de la cuna a la puerta, de la puerta a la puerta o de la cuna a la tumba. ¿Cómo podríamos hacer ahora un pequeño spoiler con respecto a huella hídrica? ¿Qué quiere decir huella hídrica de un proceso o de un procesado de alimento? Quiere decir la relación que tiene el proceso de producción agrícola, el procesado del alimento, el consumo y el minorista o el vendedor y el consumo con respecto a los diferentes usos o extracciones de agua, en donde contemplamos el agua en la cadena de suministro, el agua operacional y el agua en el uso o en el fin de vida del producto. Por último, queremos definir o estructurar claramente que la huella hídrica, medida según la ISO 1446, es una de las afectaciones al entorno de un sistema productivo que lo que hace es determinar la escasez o disponibilidad del agua, pero también la eutrofización, la ecotoxicidad o cualquier contaminación que medimos y conocemos el efecto en un recurso hídrico. Entonces, una vez entendido que la evolución del concepto de huella hídrica nace a partir de la huella ecológica y acaba acuñándose hace relativamente poco, 5 años aproximadamente, en la familia de análisis de ciclo de vida con respecto al perfil ambiental del recurso hídrico, pasamos a conocer o a saber qué se ha hecho en el terreno local en Latinoamérica con respecto a huellas. Entonces,
Aquí, antes de conocer específicamente los casos de éxito, hablamos de dos tipos de enfoques metodológicos. Como vimos recién, existe el enfoque metodológico de la ISO 14046 o el enfoque metodológico de la Water Footprint Network. Y aquí es importante conocer si todos pensamos lo mismo al respecto de esto. Por un lado, la huella sobre el agua o la huella hídrica medida por la Water Footprint Network lo que hace es cuantificar el volumen total de agua dulce utilizado por personas, países, etcétera, etcétera, al consumir, producir o utilizar bienes y servicios. En cambio, la huella hídrica lo que cuantifica o mide es la cantidad, identifica o cuantifica los efectos potenciales o los impactos potenciales en el medio ambiente relacionados con el agua, basada siempre en los principios del análisis de ciclo de vida. Entonces, estas dos tienen manuales de referencia o metodologías que nos permiten conocer cuáles son los pasos a seguir o las etapas que debemos cumplimentar. En el caso de la ISO, tiene una definición sobre la gestión ambiental, la huella y los principios y requisitos que debe cumplir este tipo de estudio para poder ser verificado y certificado y homologable y comparable. Y la Water Footprint Network es, además de una metodología, una organización en sí que lo que hace es ser referencia respecto a la recolección de datos, a la generación de contenidos y a la generación de manuales para desarrollar esta metodología. Entonces, respecto a cada una de las dos metodologías, la Water Footprint Network lo que propone es definir un indicador de uso de agua dulce. Esta centra al consumidor o al productor y cuantifica o identifica el consumo directo o el consumo indirecto en la cadena de suministro. Entonces, mide el agua en términos de volumen de agua dulce que son consumidos, evaporados, incorporados al producto o no devueltos, ya sea contaminados o degradados en cuanto a la calidad. Y se puede calcular para un proceso, para un producto, para una actividad, para un servicio, para un país, para una región, etc. ¿Cuáles son los indicadores de huella que plantea la Water Footprint Network y que se dividen o se estructuran en tres categorías? Por un lado, la huella hídrica verde, que es, simplificándolo, el agua de lluvia incorporada al producto o al proceso agrícola. Luego tenemos la huella hídrica azul, que cuantifica o mide el consumo de agua dulce superficial, subterránea, evaporada, incorporada al producto, proceso, actividad, servicio, o de vuelta al medio. Y por último, el agua o la huella hídrica gris mide la calidad del agua de entrada y su posible contaminación en un proceso a la salida. Entonces, la Water Footprint Network cuantifica volúmenes de agua y los caracteriza o clasifica en tres tipologías. Verde, relacionado con aguas de lluvia; azul, relacionado con los medios o recursos hídricos disponibles en los ecosistemas; y el agua gris, que mide o cuantifica la calidad del agua y la variación entre el ingreso o la entrada y la salida de la misma. En cambio, la metodología ISO 14046 se basa en el ciclo de vida, puede ser ya sea independiente o una parte de un perfil ambiental, o sea, de un análisis de ciclo de vida completo, considera tanto la calidad como la calidad y incluye la evaluación del impacto. ¿Qué quiere decir que incluye la evaluación del impacto? No solo mide volúmenes de agua, sino que también, abordando cuestiones regionales, identifica el efecto potencial que tiene la variación de la calidad de la misma. Con respecto a diferentes categorías, que podrían ser toxicidades, eutrofización, toxicidades marinas o de agua dulce, etc. Y puede resultar en última instancia en un único indicador o en una serie de diferentes indicadores que determinan el perfil ambiental. ¿Qué sería una serie de indicadores? Por ejemplo, la huella de carbono, la huella hídrica, la huella en acidificación, la huella en eutrofización, etc. Entonces, habiendo entendido estas dos diferencias y habiendo entendido que se mide, por un lado, según la Water Footprint Network, volúmenes de agua, y por otro lado,
además de los volúmenes de agua, el efecto potencial que tienen los recursos hídricos o en los ecosistemas acuáticos, podemos ver que, por ejemplo, en la Argentina, ya hay una serie de procesos publicados, medidos por la Water Footprint Network, como puede ser la soja, la leche y algunos sistemas de pastoreo. Hay varios sectores agrícolas, y por último, los productos como la leche o uva para vino se conoce que han sido certificados por la ISO 14046. Lo mismo pasa en Ecuador, en Chile y en otros países de Latinoamérica. En este caso, en Ecuador solo se ha utilizado la metodología de la WFN, y en Chile, tanto WFN para algunos ámbitos geográficos y para productos, principalmente de minería. En cambio, a través de la metodología ISO, se han podido certificar o se han podido medir plantas de emulsiones, algunos procesados o preparados de pigmentos, etc. Uno de los casos en donde mayor estudios hay es en Brasil, en donde solo se ha producido una huella de carbono medida por la ISO de etanol, y mediante la metodología de la Water Footprint Network se ha identificado regiones geográficas, 7 cuencas, diferentes productos y algunos servicios tipo electricidad, exportación, consumo de alimentos, etc. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de aquí? Entendiendo que nosotros tenemos que conocer cuáles son las fases de una cadena de suministro, que saber en qué región se encuentra y cómo son las transformaciones tecnológicas, podemos evaluar la huella de agua. Según la Water Footprint Network, que es el primer grupo de pasos o de procesos, necesitamos conocer el objetivo, el alcance, el ámbito de aplicación, las características del proceso o del producto que vamos a evaluar, analizar el inventario de agua e interpretar los resultados que estamos generando. La ISO, la metodología propuesta por la Asociación Internacional de Estandarización, lo que suma o agrega a este proceso es la evaluación del impacto que tienen las actividades productivas respecto al medio hídrico o respecto a los ecosistemas acuáticos. ¿Cómo se hace entonces este desarrollo de inventarios? El primer paso que nosotros debemos realizar es identificar de cada una de las etapas de un proceso productivo, desde la extracción de materia prima hasta el fin de vida de los materiales o los bienes que producimos, el agua que proviene de lagos, ríos, etcétera, superficial, el agua subterránea, agua salada, agua de boca, regadío, etcétera, la actividad que estamos generando y qué agua podríamos devolver al medio de forma gaseosa, que es evaporada, y qué aguas potencialmente residuales estamos contaminando o degradando. Y además, conocer agua que potencialmente vuelva con las mismas características y agua que quede contenida o almacenada en los productos. Una vez identificado cada una de las fases o de las etapas, lo que hacemos es conocer entonces de nuestro sistema productivo las extracciones de agua, ya sea superficiales o subterráneas, el agua evaporada, el agua incorporada en los productos y el agua degradada. Si vemos, esto es exclusivamente de la puerta a la puerta, o sea, inicia en la planta y termina en la planta. Pero a ello debemos agregarle toda el agua necesaria para producir, por ejemplo, la energía, en este caso, o los diferentes materiales. Si yo quisiera producir 1 litro de leche, no solo contemplo el agua necesaria para el proceso productivo, sino para la limpieza, por ejemplo, o para cualquier etapa de la producción, sino también el agua que se incorpora debido al consumo de pastizales y el agua contaminada potencialmente por la micción o la defecación de los animales. Una vez que yo incorporo todos los recursos hídricos de toda la cadena de suministro, lo que puedo considerar o puedo conocer es el efecto potencial que tiene respecto a el agotamiento de recursos, o sea, la disponibilidad y el estrés que sufren los recursos hídricos, y luego respecto a la degradación, que mide de alguna manera estructurada de forma arbitraria diferentes categorías de impacto que pueden ser eutrofización, acidificación, ecotoxicidad, radiación,
calentamiento o contaminación termal, etc. Y en última instancia, estas dos potenciales afectaciones en el recurso hídrico tienen un impacto, y ese impacto se mide en daño respecto a la salud humana, a la calidad de los ecosistemas y a los recursos naturales que consumimos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un breve resumen? Para conocer la huella que genera en un recurso hídrico, un proceso, una actividad, un ser o una región, debemos identificar cada una de las fases de los procesos productivos, conocer los recursos de entrada y la característica o calidad de salida del agua, evaluar potencialmente cómo esto afecta los ecosistemas y conocer, en última instancia, el daño que estas afectaciones pueden generar en tres grandes y arbitrarias definiciones de salud humana, daño o calidad de los ecosistemas y reducción de recursos. Esta evaluación de impacto, que es la última instancia en la huella hídrica, se puede calcular a través de diferentes categorías de impacto empleando una o diversas metodologías. Como dijimos en primera instancia, podemos medir escasez y disponibilidad del agua a través de indicadores, como por ejemplo el propuesto por GeoExtra, que relacionan consumo y disponibilidad, o sea, cuánto extraigo y qué disponibilidad de agua tengo de recursos. Podría medir la degradación del medio, que potencialmente cuantifica eutrofización de agua dulce y desalada, y luego también conocer algunos indicadores como por ejemplo el uso consultivo o no consultivo del agua. ¿Qué quiere decir esto? El agua que por ejemplo podría yo emplear en un molino para producir energía, potencialmente podría no variar y devolverse al medio con las mismas características. Por lo tanto, estaría utilizando agua, pero no la estaría consumiendo. Ese es otro de los indicadores de esta metodología. Estas metodologías de impacto nos permiten conocer valores individuales, como por ejemplo escasez o disponibilidad. En la escasez, utilizando el método propuesto por la WFN, la Water Footprint Network, desarrollado por GeoExtra, la disponibilidad propuesta por Boulé o un índice de impacto de Veolia, y luego la degradación que tiene el ecosistema hídrico o acuático respecto a eutrofización, acidificación, ecotoxicidad y ecotoxicidad general y ecotoxicidad humana. Una vez identificado o conocido entonces cada una de las etapas de una cadena de suministro, recogido los datos de inventario, evaluado el efecto que tiene en la disponibilidad o en la escasez del recurso, y por último, el efecto en la degradación de los medios, podemos hacer un proceso de medición y certificación del producto, proceso, actividad o servicio que estemos desarrollando. Ahora Victoria va a lanzar una pregunta para poder enlazar con la próxima parte del webinar. Muchísimas gracias, Gabriel. Súper interesante todo lo que planteas. La verdad es que demasiada información. Creo que van a ir saliendo preguntas, no tengo dudas. Ahí vamos a dejarlas hacia el bloque final. Como bien mencioné anteriormente, voy a lanzar la pregunta para los que sí tienen certificaciones, que les cuento que de la inscripción que realizamos previa, había un 18% de personas que nos contaban de que sí tienen certificación, y quisiéramos saber si de los que votaron, entendemos que no están todos los inscriptos, pero de los que votaron que sí tienen certificación y están presentes, ¿cuál es la que tienen? ¿La ISO 14046 o la WFN, que son las dos que estuvo desarrollando Gabriel? Para también conocer un poquito más y saber si de alguna forma podemos complementar la información que ya tienen. Que de hecho, bueno, ahí me respondieron los que votaron que hay 5 que tienen a través de la ISO 14046. Y ninguno sobre la WFN. Bueno, ahora para pasar al bloque siguiente, quisiera dejarle la charla en manos de Andrés, que va a venir a contarnos un poquito más, complementando con lo que estaba presentando Gabriel. Contanos, Andrés, de qué se trata tu bloque.
No sé si estará muteado. A ver. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Bien, entonces, el objetivo de este bloque es, como bien dice Vicky, complementar la información de alguna manera técnica o metodológica que comentó Gabriel con un caso de éxito concreto, digamos, de una medición en concreta, con el objetivo de también llevarnos algunas conclusiones respecto de qué beneficios tiene realizar una cuantificación de huella hídrica y bueno, obviamente posterior certificación. Entonces, los puntos que vemos aquí en esta diapositiva son los puntos que hay que cumplir para llegar a una certificación de huella hídrica, ¿sí? Entonces, lo primero es la definición del alcance y los límites del sistema, que es como comentó Gabriel. Para esto existen, dependiendo del tipo de producto o cultivo, diferentes reglas de categoría de producto que en algún punto nos definen hasta dónde tenemos que llegar y hasta dónde se tiene que recolectar información respecto del inventario del ciclo de vida. Después también, una vez que ya tengamos esta información, es interesante dar a conocer cuál es la calidad de los datos, es decir, son datos primarios, datos secundarios, datos de inferencias, de cálculos, etc. Es importante también comentar cuáles son los datos que faltan, digamos, a la hora de hacer un informe para poder avanzar en una certificación, qué datos faltaron, para ver realmente si tiene relevancia o no en el cálculo, posteriormente hacer el cálculo del inventario, el cálculo del balance hídrico en general, y por último, bueno, la asignación de cargas que tiene el sistema para llegar a la caracterización, el informe, y el último paso es la revisión crítica, donde se presenta este informe ante un ente certificador y es el que nos, justamente como dice la palabra, certifica de que la metodología ampliada cumple los requerimientos de la normativa seleccionada, ¿sí? Entonces, en este caso, a ver, no me pasa la pantalla. Ahí estamos. Bien. En este caso que vamos a presentar es un caso de una producción vitivinícola de acá de la zona de Mendoza, en la cual, como bien comenta Gabriel, se analizó la cadena de suministro completo desde la producción de la uva, posteriormente el procesamiento para la producción de vino, el fraccionamiento, y se llegó, en este caso, hasta el depósito de esta organización, en la cual se cerraba, digamos, el ciclo de análisis de esta huella hídrica. Para el caso concreto de esta huella se utilizó la metodología de la WFN y está en proceso de certificación actualmente. Lo que vamos a mostrar acá es, digamos, los resultados con los cuales nos vamos a encontrar una vez que hayamos hecho el estudio de huella hídrica y que hayamos avanzado en todas las etapas metodológicas que ya comentó Gabriel. Básicamente los primeros dos datos que nos encontramos son que la huella hídrica total se compone de un componente directo y un componente indirecto, ¿sí? Eso es muy importante porque nos permite conocer en forma directa el uso directo que se le da al agua en todo el proceso productivo, desde la producción de la materia prima, en este caso uva, hasta cuál es la etapa del proceso que tiene mayor impacto en la cadena de suministro y en la producción en concreto. Y después, la huella hídrica indirecta nos da una indicación de cuáles son los materiales que consume la organización y el impacto que tienen estos materiales y la huella que arrastra este material desde su proceso de fabricación, transporte, distribución, etc. Esto nos da información valiosa porque tiene una característica esta herramienta que junto con, por ejemplo, la medición de huella de carbono permite tomar acciones concretas y conocer cuál es el impacto que va a tener determinado material y los peligros que corre mi organización al seleccionar tal o cual material y tal o cual proveedor. Acá lo que hemos querido representar o lo que hemos querido mostrar es el impacto. Ustedes saben muy bien que la actividad agrícola
se debe aproximadamente entre el 90 y el 96% del consumo de agua total del planeta, con lo cual es una actividad que debe ser eficientizada al máximo para lograr producir la mayor cantidad o obtener los mayores rindes con el menor consumo de agua posible, ¿sí? Entonces, la huella hídrica también lo que busca es, en algún punto, llegar a conclusiones respecto a que el consumo que tiene cada uno de las actividades productivas por kilo producido, por litro producido, etcétera, etcétera. Entonces, en una actividad basada en una agroindustria, con una actividad primaria muy importante, la huella hídrica agrícola es la que se lleva el 70% del consumo total de esta organización. Entonces, si analizamos, esto era la huella hídrica total, ¿sí? Ahora, si vemos en forma directa, la actividad agrícola representa, de una actividad productiva como es la vitivinicultura, representa el 94% de la huella hídrica total que tiene la organización, con lo cual tiene un potencial de mejora, si se quiere, o hay que prestar una especial atención a esta etapa del proceso en particular. Después, en forma indirecta, ustedes pueden ver que en forma indirecta sí que no tiene gran, o en este caso en concreto, en este estudio en concreto, prácticamente se despreció por la forma de producción que tenía la bodega y demás, se despreció el componente indirecto de la huella hídrica agrícola. Entonces, un poco evaluando los resultados, vemos que de la huella agrícola total, en un caso concreto como es este, donde es un sistema con regadío, con riego por goteo, el 78% se compone de huella hídrica azul, como comentó Gabriel, es el agua que se incorpora al producto, que es transpirada por el cultivo o que es devuelta al medio. Después, un 18% de la huella hídrica total en la etapa agrícola se la deba el agua incorporada al producto, evaporada, etcétera, etcétera, pero que proviene de lluvias. Y por último, un 4% es la huella hídrica que tiene, que es producto de las fertilizaciones que se realizó en este viñedo en concreto, y que tiene que ver con las deficiencias, si se quiere, en la aplicación o la lixiviación que tuvo estos productos o que tuvieron estos productos en la aplicación. Entonces, un poco evaluando los resultados, vemos que en la comparación interanual, porque este es el segundo año en el que elaboramos este informe, vemos que en lo que tiene que ver con la huella hídrica azul ha habido una reducción de consumo de agua, en la huella hídrica verde y gris hay un aumento. Y esto por sí no nos dice mucho, porque a lo que queremos evaluar, o lo que queremos llegar, es conocer el perfil que tiene cada una de las fincas en relación, o en la comparación interanual, en relación a los kilogramos producidos. En este caso, kilogramos de uva producido. Entonces vemos, por ejemplo, la finca número 1, que tuvo una pequeña mejora, digamos, una pequeña desmejora, mayor cantidad de agua utilizada, 460 litros por kilogramo de producto producido, y en la finca 5 podemos ver que hubo un excelente manejo del agua, o un mejor manejo de agua respecto de años anteriores, con 660 kilos, con 417 litros de agua contra 690 del 2018 por kilogramo producido. Y este es el perfil total que tuvo esta organización si evaluamos todas sus unidades agrícolas, que son estas 8 fincas que comentamos anteriormente. Entonces, a partir de acá, como datos concretos, nos llevamos que, bueno, evidentemente nos sirve como una herramienta para saber dónde estamos parados en relación a estándares internacionales de producción, ¿sí? Nos permite también conocer cómo varía o cómo estamos manejando el riego, cuando hay posibilidad de manejar riego, o cómo estamos manejando el recurso hídrico en todas las etapas del proceso. Acá hemos hecho hincapié en lo que es la etapa agrícola. Y a partir de aquí, tomar acciones que sean transversales
y que tengan que ver con eficiencia en el uso de agua, que tienen que ver con eficiencia en el uso del recurso energético, que tienen que ver con la reducción de emisiones producto de un mejor uso del agua. Entonces, para que nos demos una idea, por ejemplo, utilizar una tecnología o una plataforma como la que es Quilimo, permite en promedio generar un ahorro importante de agua de unos 20% del volumen que se aplica sin esto. Entonces, al final lo que estamos buscando son herramientas de mejoras de gestiones y poder cuantificar y poner número a esta gestión. Bueno, y listo. Por mi parte, creo que estamos. Perfecto, muy, muy elocuente los ejemplos que trajiste a la mesa. Y me quedo con la duda, ¿no? De sabiendo que es tan vital el seguimiento de esta huella hídrica, ¿por qué el 80% que se inscribió a esta charla votó que todavía no lo hace? No tiene ninguna certificación, así que quisiera preguntarle esto al público para entender un poquito más los motivos, que pueden ser variados, y desde los costos o desde que no conoce el procedimiento o no sabe cuál es la certificación adecuada para su negocio, o no tiene tiempo para dedicarle. Nos gustaría saber cuál es la inquietud o la problemática en torno a la certificación dentro de los que están participando que tengan potencialidad de certificar, ¿no? Estas dudas seguro las vamos a llevar para trabajarlas y consultarles uno a uno a todos los que hayan respondido si les podemos ayudar de alguna forma en complementar la información que ya tienen en su empresa y ver la manera que podemos ayudarlos para seguir en caso que estén interesados en la certificación. Voy a dejar unos 20 segundos más la encuesta, mientras tanto se va preparando Jairo, que va a hacer el cierre de la presentación, un poquito también contando qué trae Quilimo como propuesta dentro de la certificación de huella hídrica. No sé si ya estás listo, Jairo. Estoy listo. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Cuando quieras, Jairo. Bueno, para cerrar esta charla, la idea es contarle un poco más de lo que acaba de mencionar Andrés, de la herramienta de Quilimo, que es la empresa de la que formamos parte tanto Victoria como yo. Quilimo es una herramienta para la gestión del riego. Nos dedicamos a simplificar el riego en la agricultura, mejorando la situación económica del productor y reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental de la producción agrícola. Estamos monitoreando ya más de 75.000 hectáreas. Este año vamos a estarle ahorrando a los clientes con los que trabajamos unos 30.000 millones de litros de agua. En 8 países, trabajando con más de 40 tipos de cultivos diferentes, y esto es con más de 150 productores en esos 8 países, ¿sí? Quilimo es un sistema para el manejo del riego que permite mejorar la toma de decisión y donde nos ocupamos de recomendarle al productor agrícola cuándo y cuánto regar en texto plano. Y este sistema se puede acceder a través de nuestra plataforma web y también de la plataforma mobile, que tiene no solo la ventaja de ser muy simple, sino que además puede verse sin tener necesidad de tener conexión a internet permanente, por lo cual pueden acceder a las recomendaciones de riego incluso en el campo cuando no tienen señal, ¿sí? Nuestra herramienta lo que hace es adquirir datos meteorológicos de estaciones meteorológicas que están cercanas al campo de los productores. Tenemos varios miles de estaciones meteorológicas en diferentes partes del mundo en las que estamos adquiriéndole los datos. Después les pedimos a los productores agrícolas con los que trabajamos información específica de su lote, desde la ubicación hasta el tipo de suelo. Y además le pedimos que carguen en la herramienta las lluvias y los riegos. Si el productor tiene alguna plataforma que esté usando para recolectar los datos de lluvia y riego de forma digital, podemos adquirir los datos de ese lugar, ¿sí? Esta información la cruzamos con datos satelitales de 5 satélites públicos y una red de satélites privados también, y con esto podemos modelar la información más importante para un productor agrícola que riega, que es cuánta agua tiene un suelo en un momento dado, sin tener que instalar ningún tipo de aparato campo y con una precisión muy alta para todos los cultivos con los que estamos trabajando. Pero más allá de saber cuánta agua tiene un cultivo en un momento dado en cualquier parte del mundo, para
para el productor agrícola que riega lo importante es la decisión. Y es por eso que Quilimo va un paso más allá y le recomienda en texto plano qué hacer. Rega 20 milímetros la próxima semana. ¿Sí? Algunos de los clientes que tenemos en nuestro portfolio, estamos trabajando con uno de los productores de arándanos más grandes del mundo, con algunos de los productores de tomate más grandes del mundo, y muchísimas otras empresas agrícolas que seguramente ustedes conocen. La idea de esta charla de cierre es contarles acerca de nuestra iniciativa de huella hídrica, que es una iniciativa que estamos lanzando en esta charla. Quilimo, como parte de su misión de transformar el uso del agua en la agricultura, estamos desarrollando una herramienta para medir y certificar huella hídrica, utilizando datos satelitales a nivel lote y basada en blockchain. ¿Sí? Esta herramienta está en un estadio piloto. Lo que estamos haciendo es utilizar nuestro modelo de evapotranspiración para automatizar y simplificar la generación del informe y del certificado de huella hídrica. Almacenamos este certificado en forma accesible e inviolable en blockchain. Estamos trabajando junto a Gabriel y Andrés de Circular Carbon y diversas certificadoras internacionales para emitir los primeros certificados en las próximas semanas. Y es acá donde los invito a que nos ayuden. Estamos buscando productores que estén interesados en sumarse como usuarios pilotos de este software de certificación de huella hídrica que estamos haciendo. La idea es ir aprendiendo junto con esos productores cómo automatizar y hacer que este desafío de certificar sea un poco menos pesado de lo que hoy es. Así que nada, si están interesados en sumarse a esta plataforma y a esta herramienta de certificación de huella hídrica, los invito a que al final del webinar nada, se pongan en contacto con nosotros o nos avisen acá por el chat para que después nos pongamos en contacto y sigamos la conversación. Eso es todo de nuestro lado. Vicky tiene una pregunta más. Así que si les interesa certificar huella hídrica, vas a tirar. Justamente de lo que estás hablando vos, para que nos podamos poner en contacto con los que estén interesados en hacer este piloto con nosotros, para que los contactemos de manera directa una vez finalizada la charla. Tenemos varias consultas, así que quiero, mientras la gente responde esta encuesta que acabo de lanzar, no solamente agradecerles a Gabriel, Andrés y Jairo, que estuvieron presentando y hablando de esta temática que puede resultar nueva para muchos de nosotros los que estamos acá en la charla, sino también de decirles que hay varias dudas en torno a si vamos a emitir certificado a partir de esta charla y otras cuestiones ya más sobre los panelistas. Si vamos a estar emitiendo certificado, vamos a estar mandando también la grabación de este webinar, no se queden pensando en eso, despreocúpense, mañana van a recibir la charla completa con la presentación PowerPoint. Así que, bueno, te comento, Jairo, que de la gente que está del otro lado, que está interesada en poder certificar huella hídrica, son alrededor de 33 personas, así que vamos a estar comunicándonos con todos ustedes, nosotros desde Quilimo y Andrés y Gabriel de Circular Carbón, así que quédense hasta el final, vamos a responder algunas dudas que el público tiene para los charlistas del día de hoy. Hay dos... Sí. Decime. No, si querías que tome un poco las preguntas. ¿Cómo no? Si querés leer en voz alta alguna. Dale, hay unas preguntas así generales que vamos a responder. Intentaremos responderlas todas. Si queda alguna pendiente, podemos pasarles después información. Pregunta Carolina Costa si quiere certificarse como auditora 14046, ¿qué entidad recomiendan en Argentina? Actualmente, en Argentina, la entidad que conocemos porque está asociada a ISO, que es, digamos, la Asociación Internacional de Estandarización, es IRAM. Entonces, esto es bastante reciente en la Argentina. Otra posibilidad sería potencialmente certificarte como auditora en una entidad internacional. Que internacional está, bueno, AENOR, SGS, Tecnalia, hay diferentes entidades que también podrían brindarte esta certificación. Luego preguntan cómo lograr evaluar huella gris para cultivos cuando la contaminación es difusa. Con respecto a la huella gris, hay dos cuestiones. En primera instancia, todos los procesos que generalmente no suceden
dentro de la transformación que nosotros estemos analizando. Transformación puede ser el cultivo de un producto agrícola o la producción de leche, que no suceden en el proceso mismo. Se suelen utilizar bases de datos de referencia que ya estipulan qué carga ambiental vierten en los recursos hídricos. Son bases de datos como puede ser EcoInvent, como pueden ser los mismos manuales o contenidos de la Water Footprint Network, etc. Ahora, cuando la contaminación es difusa, cuando la contaminación difusa se tiene que analizar del proceso productivo, lo que se suele hacer son modelos y utilizar potencialmente modelos, por ejemplo, de la Water Footprint Network para los lixiviados de los fertilizantes o de los pesticidas que se utilizan. Esta pregunta es muy técnica, podríamos desarrollarla un poco más, pero también a través del manual de la Water Footprint Network puedes encontrar las fórmulas específicas. En el peor de los casos, si quieres pasarnos un mail con alguna consulta puntual, también podría ser. Mónica Paola González Delgadillo pregunta, para conocer la huella azul y verde, comentaban que el agua incorporada al producto, misma que se evapora, mi duda es, ¿se suma el agua que se le incorpora y además se suma el agua evaporada? ¿No es la misma agua? ¿Cómo sé cuál es incorporada solamente? Muchas gracias. Entonces, esta pregunta es una pregunta general que podríamos retroceder un poco al inicio del webinar. El origen del agua podría ser el mismo. Por ejemplo, agua de río que yo capturo para mi proceso productivo. Ese es el inicio del balance del consumo. Ahora, si el producto lleva agua, debo contemplar dentro de ese balance que hay una cantidad de recursos que va al producto, y si yo estoy calentando agua, ya sea para, para algún proceso de pasteurización o cualquier proceso que requiera calentar agua, y estoy evaporando agua, ese agua también entra dentro del balance y se considera como huella propia de la transformación. Y no es la misma agua la que queda incorporada en el producto que potencialmente la que se va evaporada en el calentamiento del recurso. Hay un par de preguntas que le propongo que responda Andrés, que van específicamente al caso de estudio, que tiene que ver con la cantidad de entrada del agua de finca y con la huella de agua verde, azul y gris del proceso agrícola. Bueno, en realidad, cómo se mide el agua de entrada a la finca es sencillo. Generalmente cuando hay riegos que son riegos por goteo, pasa primero por una represa y la represa tiene su caudalímetro, con lo cual se puede ver de esa manera, conocer el agua que ingresa en esta represa. Es importante aquí tener en cuenta como un valor que es importante y que es como una ineficiencia del almacenamiento del agua, que cada una de estas represas además evapora agua, como comentaba Gabriel, con lo cual también se tiene que hacer un cálculo estimado o un modelo de cuál va a ser la evaporación que tiene el agua en esta represa. Y después, a través de herramientas, por ejemplo, como Quilimo, lo que propone la WFN es, en algún punto, es medir a partir de datos concretos de evapotranspiración de cultivo, y esta evapotranspiración de cultivo es la que nos da la referencia de la necesidad de aplicación de agua al cultivo, y por lo tanto, de esa manera se contempla la huella hídrica o el consumo de agua o verde o azul que ha tenido el cultivo. No sé si ahí ha quedado contestada. Perfecto, no sé, Gabriel, si quisieras leer alguna más. Sí, las estoy mirando a ver si... Son muchas consultas que, de hecho, si no llegamos a responder alguna en vivo, no tengan problema porque después nos vamos a contactar con todos para que ninguno se quede con su inquietud. Si querés, yo respondo a algunas que hacen con respecto a los pilotos que proponemos. Perfecto. La zona donde hagamos el piloto no tenemos limitación de zona, básicamente en toda Latinoamérica, incluso podemos hacerlo en España, podemos hacerlo en Estados Unidos también. En general,
en ese sentido no nos limitamos. Lo que, en términos de costos, la idea es encontrar una cantidad muy pequeña de productores, unos 4 o 5, con los cuales hacer la mayor parte del proceso con los costos mínimos, que básicamente son los costos de emitir el certificado. Emitir el certificado tiene un costo de certificación y de verificación específico que es irreductible y que no depende de nosotros. Y después, en una prueba piloto un poco más grande, que le esperamos hacer con unos 30 a 50 productores, ahí lo vamos a hacer con el costo de armar los datos, un costo reducido, y el certificado de vuelta, eso es irreductible y eso hay que pagarlo tal como está. El costo del certificado, en capaz Gabriel y Andrés pueden agregar, es variable, depende más que nada de la cantidad de la cantidad de información que el verificador tenga que verificar. Es básicamente un costo de cuánto tiempo le toma al verificador verificar los datos. De hecho, si querés, Jairo, digamos, en términos generales, lo que se suele pagar son días de trabajo de los responsables de la verificación de los procesos. Entonces, en función de la profundidad, de la cantidad de datos y del grado de precisión de los datos, es los días de trabajo que se tienen que pagar. Y en eso las entidades son bastante claras, digamos, informan. Los presupuestos los hacen en función del día de trabajo con un costo diario que, como decís, no depende de nosotros, que es absolutamente independiente. Entonces, tenemos como un piloto en 2 fases para algunos usuarios tempranos que tengan, sobre todo, la información más ordenada, para ellos solamente el costo de certificación, y para unos usuarios que quieran entrar en la segunda etapa de pilotos, donde vamos a tener un poquito más de automatización. Para esos usuarios va a tener el costo del armado del informe, como una especie de costo subsidiado, y el costo de certificación, el costo que nos cobre la certificadora, ¿sí? Mientras más ordenados tengan los datos, mejor, y solamente estamos trabajando por ahora con usuarios que tengan riego, ¿no? Como público objetivo. Nos preguntan acá, para cualquier tipo de riego, y la huella, Luis, la huella siempre se hace como por unidad productiva. No sé si hay Andrés, Gabriel, ¿querés contar? Luis Enrique pregunta, en el caso de la huella hídrica de vino, ¿el resultado es huella por litro de vino? Sí, correcto. En el caso que habíamos mostrado recién es de 364 litros por litro de vino, más o menos. Perfecto. Certificamos cualquier tipo de cultivo. Tenemos 45 tipos de cultivos en la plataforma. La idea es, Mauricio Toro, que nos hace una pregunta acá también, la idea es llegar a certificar automatizar la mayor parte posible de los datos, es decir, que casi toda la recolección de datos sea satelital y con la herramienta de Quilimo, y que solamente te tengamos que pedir como productor algunos pocos datos. Ese es un poco el camino. Eso va a tomar tiempo, por eso estamos haciendo piloto en etapas donde vamos aprendiendo del proceso. ¿Sí? Tomo lo que pregunta Carmen, no sé si él preguntaba si hay un tope de reducción de huella hídrica. Sí, evidentemente no se puede ser huella hídrica cero, con lo cual, claro, el tope es cuánto podamos eficientizar el uso del recurso hídrico en el cultivo. Y el proyecto piloto va a ser, pregunta Jairo si va a ser para producto o para cultivo. Me cuesta entender, el límite de la certificación que vamos a hacer es solo la huella agrícola, solo la fase agrícola. ¿Sí? Si esa es la pregunta, entonces esa es la respuesta, creo que entendí eso. Claro. No tenemos ningún caso de medición en huella hídrica en México. Estamos buscando, en esta charla particularmente, sé que hay mucha gente de México quien le interese este tipo de certificación. Algo muy interesante, si ya tienen otra certificación, es muy útil, porque con la info que tienen de esa otra certificación nosotros la podemos reusar. ¿Sí?
Bueno, ya estamos sobre la hora. De verdad, chicos, les quiero terminar de hacer todas las preguntas, pero vamos a enviarles las respuestas a las preguntas que hayan quedado abiertas de manera individual durante lo que queda de la tarde. Les quiero agradecer, Gabriel, ya sé que está muy tarde allá en Barcelona, pero de verdad la participación y el aporte que nos han brindado junto con Andrés es muy valioso y vamos a estar trabajando fuerte en todas las consultas que nos han surgido el día de hoy. ¿Algo que quieran agregar? Yo creo que es muy positivo digamos, la participación. 150 personas o participantes es un número muy interesante y también nos permite entender que realmente hay un interés en desarrollar esta metodología y en que juntos hagamos, por un lado, profundicemos en el conocimiento para todos, porque desarrollar esto también nos permite conocer en Latinoamérica cómo está la huella de los diferentes cultivos y por otro lado también hacer de esto uso para una herramienta eficiente y de alto nivel y de calidad de datos, que es uno de los aspectos claves en cualquier proceso. Sí, sin duda. Jairo, también muchísimas gracias por el aporte que nos diste el día de hoy. Y bueno, manos a la obra, hay mucho trabajo para hacer y mucho por eficientizar junto con los productores que estuvieron participando el día de hoy. ¿Algo para agregar? No, del lado de Quilimo, lo único para decir es que entendemos que la medición de las huellas ambientales es estratégico, particularmente es estratégico para países que somos exportadores netos de agua, como Argentina, como Chile, como Perú, que cada vez que mandamos un container de cerezas o de nueces a Europa, mandamos un container que en realidad está llevando y exportando un montón de agua, ponerle un precio y ponerle un valor a eso que estamos exportando desde lo estratégico es fundamental y se alinea con la misión de Quilimo y es donde entendemos se va a jugar el partido de la producción agrícola en los próximos años, así que este tema es estratégico, les agradezco a todos los que vinieron de tomarse el tiempo de formarse en un tema que va a tomar cada vez más relevancia, nada más de mi lado. Así es. Bueno, muchísimas gracias y no quiero dejar de mencionar a las personas, a las empresas u organizaciones que estuvieron del otro lado también ayudando en la convocatoria y en la organización de este evento, que están acá, ya las he mencionado al principio, no las quiero repetir, pero bueno, gracias a todos los que están del otro lado, a las 160 personas que se conectaron el día de hoy, y bueno, les vamos a estar mandando esta charla. Quédense con nuestros próximos webinars. La semana que viene tenemos el idioma del suelo con el ingeniero agrónomo e investigador Guillermo Peralta, así que entérense por las redes sociales, inscríbanse, por favor. Así que, bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo webinar. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias.